Villa Innova, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro. Buenos días, innovenses. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, estrenando otoño, que estamos, al menos aquí en España, claro, nuestros innovenses americanos, algunos empezando la primavera, ¡qué suerte! Bueno, a mí el otoño es una estación que me gusta mucho, no solo porque no llevo muy bien el calor, la verdad, sino también porque es esa época del año en la que hacemos propósitos de mejora de algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Nos apuntamos a un curso para formarnos, al gimnasio. Bueno, lo del gimnasio ya sabéis, si os apuntáis, empezad pagando mes a mes, que luego pasa lo que pasa. La comunidad de financiadores y financiadoras de gimnasios aumenta alarmantemente en esta época del año. Bueno, por si nos estás escuchando por primera vez, te doy la bienvenida a Villa Innova, el pueblo más innovador de España. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Silvia Castro, y conduzco este podcast que es una iniciativa de Machina, una consultora que os puede ayudar a conseguir vuestros objetivos de negocio digital, sobre todo en e-commerce, customer experience e innovación. Si queréis saber cómo podemos ayudar a vuestro negocio, en la web machina.com, con 2 i's latinas, ya sabéis, tenéis toda la información y también el contacto para que nos preguntéis lo que queráis. A ver, que me estoy enrollando mucho hoy y Alberto está a punto de llegar al bar. Alberto, ¿qué Alberto? Os estaréis preguntando. Bueno, Alberto Barreiro, amigas y amigos, el único e inimitable, está hoy aquí con nosotros en Villa Innova. Seguro que muchas y muchos ya lo conocéis, pero para quienes no, pues os cuento. Alberto Barreiro es un diseñador estratégico que, como él dice, tiene más de 20 años de experiencia intentando entender qué significa esto de ser diseñador. Ha trabajado como consultor estratégico, como director del área digital, director de experiencias. En fin, su evolución creo que es un muy buen ejemplo de la evolución del diseño en su integración en la empresa. De esto vamos a hablar mucho con Alberto. Y ha trabajado, bueno, os estoy hablando del grupo Prisa o de Yahoo, por mencionar algunas. Tiene una amplísima experiencia tanto aquí en España como a nivel internacional. Vamos a hablar con Alberto de por qué la figura del diseñador ha evolucionado hacia un papel cada vez más estratégico y por qué es clave para la innovación, que esto es lo que nos interesa aquí. Y esto por dejaros así un titular, porque vamos a hablar de mucho más que diseño. Ya veréis lo enriquecedor y lo divertido que es escuchar a Alberto. ¿Os apetece, verdad? Pues venga, vámonos para el bar, que hoy nos toca correr si queremos llegar antes que el invitado. El bar de John. Cañas y tapas con un toque de innovación. Hombre, aupa John. Hombre, hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Jolín, hoy vienes espléndida por lo que veo. Vengo espléndida. Y tú no sabes la suerte que has tenido. Bueno, ya será para mí, ¿no? Bueno, es verdad que me pongo muy vacilona. Que te pones aquí muy a tope y... No sabes con quién voy a preparar hoy una entrevista para la radio. ¿De qué va hoy el tema? ¿Con quién has quedado? Mira, va a venir en nada, estará llegando ya Alberto Barreiro. Pero si yo lo conozco. Hombre, eso espero, porque vamos... Hombre, eso es una eminencia. Si tú con tu consultora no lo conoces, pues claro mira, que a sí, ver. claro que sí. Oye, pues míralo, por ahí me parece que está entrando. Pues sí, Alberto, hola. Hombre, ¿Ves cómo ya te conoce, claro. John? Bueno, no, hombre, yo lo conozco a él. Él no creo que me conozca a mí, pero yo soy muy fan, Espera, te voy a presentar a Alberto Barreiro, no necesita presentación. John Arribas, que es el dueño del bar. Encantado. Bueno, y hace más Hola, John, ¿cómo cosas, estás? pero que luego te cuento. Jolín, pues qué ilusión. Bueno, pues ves, sí que me ha sorprendido al final con quién ¿Has visto traído. que no te lo esperabas? Pues sí. Oye, ¿qué le digo al chico que os ponga? Ay, no sé, ¿qué me recomiendas hoy? Pues, ¿Qué tienes de innovador? Pues mira, hemos traído un vermú nuevo. Sé que no son horas, Un vermú. pero ¿os apetece un vermú a los dos? A ver, si son más de las 12 se supone que, Esto es el ángel, que ya no es sabes que alcoholismo. ya, claro, por supuesto que sí. Además os pongo tapita, hoy os pongo tapita también con el vermú. Venga, va, pues ¿Sí? yo lo voy a probar. Vale. Dos vermús, con tapica, ven. Alberto, tú querías un vermú, Sí, no claro, te ha dado eso ni es. opción. Si no te lo cambiamos, aquí no hay ningún tipo de problema. Venga, un vermú para mí también. Bueno, Venga. John, pues te quedas, ¿no? Porque Siempre, ya siempre. verás todas Yo las contigo, cosas que Silvia, vamos a siempre hablar con me quedo. Alberto. Bueno, Alberto, tú ya lo sabes, pero Sí. para ponernos en situación,
pues es un diseñador estratégico que trabaja como consultor, ayuda a muchas empresas. No sé si decir, Alberto, ahora para luego la radio, que estás especializado en el entorno digital, porque tampoco es eso realmente, ¿no? Así empecé y sigo haciendo cosas digitales. Es inevitable. Cosicas digitales. Cosicas digitales. Como Como si fuera de Zaragoza. Es inevitable hacer digital porque estamos en un mundo donde lo digital pues inunda absolutamente todos los aspectos de nuestra realidad, con lo cual digital es como el aire. Entonces, pero sí que lo que intento es no limitarme a lo digital y entender que el diseño tiene que trascender lo digital e intentar tocar todos los aspectos de la realidad, ¿no? Bueno, yo me he propuesto para el programa, Cuéntame. y ya se lo conté a Alberto cuando estuvimos hablando para invitarle, me he propuesto conseguir que todas las personas que nos escuchen comprendan la importancia del diseño. Ostras. Pues Ya, entonces no hoy vas está a tener mal, ¿eh? un programa interesante. No está mal, Es ¿verdad? complicado, la gente no tiene mucha idea al final de lo que es el diseño y mucho menos de lo que es el diseño estratégico. Bueno, Eso es yo así. lo que pretendo es al menos que entendamos todos para qué sirve, por qué es importante el Ya sabes- diseño ya sabes en las que vidas la de gente, el todos. diseño dice que sea bonito, cuando eso solamente es una parte. Bueno, ya nos lo dirán. Yo para esto ya le advertí a Alberto, le dije, bueno, Alberto, vente preparado porque lo primero que te preguntaré en la radio es ¿qué es el diseño? Hombre, es una pregunta. Yo recuerdo que yo estudié arte. Entonces, una de las grandes preguntas que nadie ha logrado nunca responder es qué es el arte. Entonces, yo he aprendido a vivir sin una respuesta y sin la capacidad de decir en 2 palabras a lo que me dedico. Entonces, Bueno, eso nos pasa a muchos, yo creo. llega un momento que ya renuncias a intentarlo. Pero bueno, no es tan complicado. Y a mí lo que me sorprende no es tanto. Hablamos de la ignorancia, la distancia que hay entre las personas y el diseño y la falta de comprensión de lo que es el diseño. Pero un ejercicio parecido a los que hace la gente que hace meditación y mindfulness, de sentarse un momentito y mirar a tu alrededor y darse cuenta de lo que tienes a tu alrededor, te das cuenta de que vistes una ropa. De que estás en este momento pues escuchando este podcast a través de un teléfono móvil o un ordenador, que estás en un entorno que tiene unas sillas, una decoración, hay un edificio que lo contiene, un espacio habitable, etcétera, etcétera. Que hay unas señales, unos contenidos en una televisión, en un coche que conduces, y todo, absolutamente todo lo que tienes a tu alrededor ha sido diseñado. Hay un diseñador detrás. El diseño está detrás de, digamos, casi la absoluta totalidad de las cosas con las que interactuamos en nuestro día a día. Entonces el diseño está tan presente que quizá por esa presencia resulta invisible, ¿no? Bueno, pues sí, mira, no lo había pensado así, ¿no? Que es la omnipresencia lo que hace que mucha gente no puede. Pues nada, primera nota, que espero que estéis tomando todos y todas. Todo esto que veis, sí, los ingenieros también, pero los diseñadores y diseñadoras son los que piensan todo esto. Mira, John, te va a encantar lo que vamos a hablar con Alberto, porque hablábamos el otro día sobre cómo ha evolucionado el diseño. Un poco, obviamente, pues a la par que evoluciona nuestro contexto social, ¿no? Entonces, esto me gustaría que lo comentásemos, Alberto, de cómo ha ido evolucionando el diseño en las últimas décadas. Sí. Primero, bueno, hay que entender lo que es el diseño. O sea, yo hago muchísimo esfuerzo, sobre todo cuando doy clase y empiezo a trabajar sobre el concepto de diseño con gente que es ajena al mundo del diseño, para cuando hablamos de diseño hablemos de lo mismo. Y como es una idea, como decía antes, algo tan grande, tan genérico, que significa muchísimas cosas, me he esforzado muchísimo en buscar una definición, digamos, esencial de lo que se trata el diseño, ¿no? Y antes de entenderlo desde el punto de vista de las disciplinas, que es la manera tradicional de que la gente entiende, ¿no? Pues diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda, diseño digital o interacción o lo que sea, hay algo esencial que une todo esto, ¿eh? Que es lo que yo llevo buscando, ¿no? Y me doy cuenta de que el diseño, pensando y reflexionando un poco sobre el rol del diseño, al final no es más que una actividad puramente humana
que lo que hace es gestionar el conflicto entre la realidad y las personas. Nosotros, y quizás una de las características principales de la condición humana, ¿no? Es esta distancia, esta ruptura con la naturaleza, ruptura con el mundo, ¿no? Y lo que hace el diseño es intermediar. Es una disciplina de intermediación entre una realidad natural o construida, o artificial, como las que hacemos nosotros, que es prácticamente en la que nos movemos, sobre todo la gente urbana y tal, y las necesidades y la esencia, ¿no?, de esas personas, ¿no? Entonces, siempre medio en broma, porque a mí me gusta mucho la historia, cuando hablo de diseño les pongo una imagen de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, ¿no? Como un ejemplo. Sí, a ese nivel de esencia ha llegado. A ver. ¿No? Porque un día me pregunté el ejercicio, ¿realmente de dónde sale el diseño? No estoy hablando desde el punto de vista antropológico, no, sino desde el punto de vista mítico, ¿no? De cuál es la primera historia de diseño de la humanidad, ¿no? Y hay este mito que es precioso, me parece casi definitorio de la esencia del ser humano, ¿no? Que es la expulsión del paraíso, que no es solamente un mito cristiano, aparece en muchísimas culturas y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, tú piensas en los de Adán y Eva de turno, ¿no? Y piensas en el paraíso. En el paraíso no hacía falta absolutamente, no tenías ningún problema, ¿no? Alargabas la mano y tenías la frutita, tenías el agua fresca y pura, tenías los animales que no te iban a morder, no hacía frío, no tenías ningún tipo de hostilidad, ¿no? Y ahí tenías a Eva o Adán ya preparados para la procreación en aquel momento, ¿no? Entonces no había ningún conflicto, no había nada que conseguir, ¿no? Y estaba la felicidad plena, ¿no? Pero después de la expulsión, por el tema que sea, nos separamos de ese paraíso, ¿no? Entonces digo yo, a ver, imagina cuál es el primer ejemplo de diseño de la historia desde el punto de vista de este mito, ¿no? No es más que la utilización de pensamiento lateral para transformar una hoja de parra en un objeto de diseño, ¿no? que es la primera muestra de diseño de moda de la historia, ¿no? Pero emerge de una necesidad, de una ruptura, de un conflicto. De repente Adán y Eva pasaron vergüenza, pasaron hambre o tenían frío, lo que sea, y tuvieron que hacer algo, ¿no? Pues eso es precisamente lo que es la esencia del diseño. Es unos seres, unos animalillos que andamos por aquí desde hace millones de años que tenemos un problema de relación con el mundo. Y el mundo nos resulta hostil, nos resulta difícil, nos resulta agresivo, nos resulta peligroso. Y tenemos que resolver esos problemas creando casas que nos protejan, creando ropa que nos vista, creando un lenguaje y contando historias que creen mitos comunes, etcétera, etcétera. Estamos constantemente en un proceso de diseño. Podemos pensar que el diseño aparece en paralelo a la aparición de la condición humana, digamos, ¿no? O sea, esto es, digo, la parte más, digamos, el extremo, ¿no? Donde empezar a entender de qué hablamos, porque esa misma historia nos vale para absolutamente todo lo que estamos haciendo ahora. Podemos interpretar todos nuestros esfuerzos como civilización, como ingenieros, etcétera, etcétera, como diseñadores, para resolver este conflicto constante entre nosotros y la realidad, ¿no? Y el problema está que, precisamente cuando hablamos del mundo contemporáneo, ¿no?, estamos creando mundos de una manera tan agresiva y constante y acelerada que el diseño empieza a ser cada vez más importante, porque tenemos que estar reconstruyendo todo esto que estamos rompiendo sobre la marcha. Claro. Claro. Y por eso cobra un rol cada vez más importante y más central, ¿no?, en todos los aspectos. Y ahora hablamos también del punto de vista del modelo económico, todo lo que quieras, ¿no?, cómo se sustenta en esto. Pero esa idea de intermediación es fundamental. De hecho, cuando hablas de diseñadores, los diseñadores hablamos de siempre hacer las cosas más bonitas, que no tiene nada de malo. O sea, es crear y dotar de un sentimiento, de una sensación estética, que al final estás hablando de una sensación de seguridad y de salud, digamos, que es donde viene la idea de la estética de la belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Viene de unos componentes muy, digamos, profundamente antropológicos, ¿no?, y evolutivos, ¿no? Pero estamos haciendo las cosas más usables, de nuevo. Algo que no funciona lo hacemos que funcione desde el punto de vista humano, o sea, que la ergonomía, la usabilidad y todo lo que está en la base del diseño de interfaces y tal, en la parte digital, haciendo las cosas más comprensibles en el diseño gráfico, o más seductoras, o más cómodas. Siempre, como veis, es hacer algo que está ahí, hacerlo y transformarlo en algo que sea adecuado, que es la adecuación, quizás uno de los principios del diseño, a una realidad humana, ¿no? Entonces, el diseño siempre está vinculado a lo humano por esa propia, porque lo que hace es esa intermediación entre la realidad. Entonces, eso es un poquito lo que es la esencia, lo que está como el trasfondo, ¿no?, que puede de alguna manera explicar
todo lo que es el diseño, como categoría, como idea, que es lo que Lo que hablábamos. sí, lo que hablamos Que antes, se dice ¿no? pronto, ¿eh? Que se dice Sí, pronto, sí. pero es muy buena base y Sí. muy bien explicado. Sí. A mí me lo parece. Yo espero que bueno, que los que nos estén A ver si escuchando... si nuestra abuela lo... No, yo creo que sí. Porque además está muy bien abrirlo más, porque la gente como al final está muy Sí, sí. focalizada en la disciplina y en el momento esto se pierde mucho. Claro. Sí, lo que ha sucedido estos últimos años precisamente es... O sea, este discurso, digamos, sobre tan esencialista, ¿no? Es para buscar una base y un lenguaje, una idea de conceptualización común, porque Exacto. precisamente el diseño se ha complejizado muchísimo en los últimos años, ¿no? Ha pasado de una suma de categorías, de disciplinas, ¿no? Tenías, que veíamos antes, ¿no? Un montón de disciplinas muy bien delimitadas que hacían una cosa determinada, ¿no? Correcto. Tenías diseño gráfico, tenías, pues eso, la ergonomía en tecnología, tenías la arquitectura, el diseño interior, cualquiera de estas. Y había gente y tenías profesiones que estudiabas y hacías eso y te desarrollabas. Lo que sucede es que con esta aceleración y con este proceso, precisamente lo que ha pasado es que esa idea de disciplina se ha roto, ¿no? Se ha convertido en algo tan central que lo que ha sucedido es que el diseño se ha convertido en esta idea, en una manera de entender, esta idea que hablamos de relación entre personas y la realidad de una manera casi independiente de las disciplinas. Es una manera de atacar. Y de hecho, casi todos, la gente que trabajamos en diseño y también la gente en innovación, etcétera, etcétera, se ha basado y ha construido sus relatos alrededor del diseño, el design thinking como mindset, ¿no? Sí. Ha dicho Design Thinking, John. Eso es así. Que vosotros en vuestra consultora, ¿verdad? Bueno, algo tocamos. Lo sí. habéis tenido muy en referencia. Claro, es que eso era lo que comentaba el otro día con Alberto cuando hablábamos, que el diseño, me decía Alberto, el diseño se ha emancipado de las disciplinas técnicas. Sí. Entonces ha adquirido, se ha elevado a un papel mucho más grande, que es Bueno, lo ha que vuelto a entendemos. casa. Sí, No se ha sí. emancipado, ha vuelto a casa, yo creo. Sí, sí. Bueno, pero lo que estábamos comentando es que hoy día, seguramente por esta complejidad, por esta velocidad de cambio, de adaptación, estos nuevos problemas ¿no? que el ser humano se nos presentan cada día, esa forma de pensar que emana del diseño, esa forma de pensar de los diseñadores, se empieza a utilizar como metodología, por así decirlo, Correcto. en muchas otras áreas Sí. de la sociedad, voy a decir, porque luego hablaremos con Alberto de proyectos muy chulos que tiene por ahí. Y bueno, no solo de negocio, sino de la sociedad. Sí, sí. ¿Y cómo es esta forma de pensar de los diseñadores para que la gente, porque claro, habrá gente en casa tomando el café o el vermú, ¿no? Que esté diciendo, bueno, ya, pero a ver, Pero ¿qué esto- pasa? ¿esto ¿Que, qué que es? son de otro planeta los diseñadores? ¿Cómo es esa forma de pensar que emana del diseño? Sí, para un diseñador a veces pensar en términos de design thinking es casi redundante, porque lo tienes de manera natural, ¿no? Claro. Es como eres o como aprendes. Sobre todo yo lo tengo extremado porque yo vengo no ya tanto del diseño sino del arte. Mi formación es como artista, que es una versión de alguna manera extrema de los procesos creativos que después se aplican al diseño, porque en el diseño tienes que añadir la parte de un propósito mucho más de relevancia funcional y de valor, etcétera, etcétera. En el diseño, en el arte no necesitas, ¿no? Pero sí a nivel proceso. Que, y al final el diseño, el design thinking viene de cuando las grandes consultoras de diseño en Estados Unidos, alrededor de Silicon Valley, se dieron cuenta que esa manera de pensar se adaptaba mucho mejor al ritmo, a la velocidad y a las necesidades de una industria hipercompetitiva y que evolucionaba muy rápido, que es la industria digital, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que cosas como un tipo de investigación basada en las personas, que es fundamental, entender necesidades, entender comportamientos, precisamente para cambiarlos, para poder atacarlos mediante productos digitales, era fundamental, con lo cual eso es algo que hacen los diseñadores de manera intuitiva, ¿no? Que es entender y ponerse en los pies del otro, la empatía, ¿no? Y la capacidad o el diseño basado en ese concepto, ¿no? De ponerse en los pies del otro, ¿no? Después los procesos iterativos de prueba y error, de constante evolución, que también son naturales en el arte y en el diseño, cogieron forma, ¿no? en proceso de design thinking.
Y de nuevo el testeo, todo este tipo de cosas que son algo que para nosotros tenemos natural, lo que se hizo, alguien muy inteligente dijo, esto pues lo vamos a poner en un papel y se lo ponemos y lo vendemos a los ejecutivos del mundo digital como una manera de pensar, ¿no? Eso es el design thinking en esencia. Sí. Lo que pasa es que nosotros, claro, lo hacemos bien y lo hacemos de manera natural porque lo tenemos en la base, ¿no? Tiene sus... cada vez yo encuentro que se está más limitado. Buscaría, echo de menos cosas en los procesos de design thinking, pero es fundamental. Y al final, como defino el diseño como categoría, que también, como idea, perdón, y la manera que tenemos de actuar los diseñadores, yo creo que el diseño es el espacio donde la creatividad, los procesos puramente humanos, ¿no? De capacidad de enfrentarnos a nuevos problemas, de maneras nuevas para poder resolver nuevos problemas y que no nos coma el león de turno, ¿no? Que eso es lo que somos, pues unos animales bastante débiles y hemos tenido que utilizar la creatividad para poder sobrevivir. Es parte de nuestra evolución, ¿no? Donde unimos esa creatividad, esa capacidad creativa con la empatía. O sea, solucionamos problemas desde la perspectiva de un tercero, ¿no? de otra persona. Entonces, eso es diseño. Y eso está en la base del design thinking. Es entender y crear metodologías empáticas, digamos, de manera creativa para resolver nuevos problemas. Y eso, pues, en un contexto, por un lado, muy rápido y por otro lado, muy competitivo. Y en esa competición gana el que más se adapte a las necesidades de las personas y que más capacidad tenga de cambiar y generar nuevos hábitos y nuevos comportamientos. La empatía tiene un sentido táctico y de negocio, ¿no? Entonces, de ahí, en esa suma de esas claves, ¿no? Que se han dado en el pot en el mix del Silicon Valley, pues nace la relevancia del diseño en el mundo contemporáneo. Y que hay que celebrar porque además aquí ya tú sabes que estamos muy centrados en la innovación en este pueblo. Y claro, entre todos los habitantes de Villainova, muchos diseñadores y diseñadoras, ¿verdad? Como tiene que ser. Estamos aquí, claro, porque tiene todo lo que ver del mundo con la innovación, ¿no? Necesitamos un poco esta forma de pensar para llegar a soluciones. Incluso a mí, fíjate que en este mundo tan complejo en el que vivimos hoy, ya hasta saber identificar las necesidades o los problemas que los seres humanos estamos teniendo, igual no es tan fácil, depende de qué contextos, ¿no? Quiero decir que nos vamos todos muy en la rueda, empezamos a hablar de cosas, todos como que adoptamos ahí ciertas ideas que parecen consensuadas y a lo mejor no es así, ¿no? A ver, yo para que se entienda mejor todavía, que yo creo que se está entendiendo bastante muy bien. bien. Ya, pero tú no Bastante me vales, bien. tú no me vales como referencia. Yo no soy tarea de nada. Tú no me sirves. Me voy. No, pero a ver, Alberto es consultor estratégico, ayuda a muchas empresas. Entonces, tú, Alberto, ¿qué es lo que haces cuando vas a ayudar a una empresa? O sea, ¿qué entendemos por un consultor estratégico? ¿Tú qué es lo que haces cuando llegas ahí? Bueno, el diseño, hablamos que nacemos desde la disciplina. De hecho, yo empecé mi carrera como director de arte, no como diseñador estratégico. Claro. O sea, de hecho, yo empecé desde creando las unidades mínimas del diseño de interfaces, que son iconos. Yo, mi primer trabajo, yo hacía iconos punto por punto, píxel por píxel en el 99, para Yahoo. Seguro que muchos de los que tienen unos cuantos años ya habrán usado mis productos, seguro. Si no, seguro. Alguien por encima de los 40, seguro que sí, porque yo diseñé, entre otras cosas, la página principal de Yahoo Global en el 2004. Bueno, pues por encima de los 40, que en esta mesa creo que tú y yo estamos. No, yo trabajé en eso, tuve la suerte, yo emigré como artista, no como diseñador, pero trabajaba en medios digitales, experimentando con ellos. Y de aquella había tan poco profesional en el mundo del diseño digital y la capacidad de tal, que era fácil el colarse y hacerse pasar por diseñador y que te contrataran, ¿no? y yo tuve la suerte de que me contrataron en un sitio muy bueno, yo trabajé para Yahoo, que era como si hablas ahora de Google o de Facebook, ¿no? En su momento, éramos los pioneros en todo, tanto que mi jefe, el director de Yahoo, Larry Tesler, estaba en Xerox PARC
el día que se inventó el corta y pega. O sea, estamos hablando del principio de lo que es el diseño de interfaces, ¿no? Que ha cambiado, pues eso, la naturaleza de los negocios, la naturaleza de la realidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿no? Pues, y empezó ahí con esta gente y nosotros éramos los que de alguna manera estábamos creando los nuevos estándares de la manera de navegar y de encontrar información y de manejarse por la red, ¿no? Por la web, ¿no? Y bueno, de hacer iconos ya me empecé mi carrera un poquito ha sido intentar expandir la capacidad de impacto del diseño, entender dónde estaba, entenderme a mí qué significaba eso de ser diseñador y empezar un poquito a romper estos límites, ¿no? Y pasé de diseñador, de editor de arte, a hacer iconos, a hacer UX, a hacer producto, de hacer producto a hacer estrategia de producto, etcétera, etcétera. Y al final me vine arriba y acabé dejando Yahoo para montar mi propia empresa. Monté una plataforma con un modelo y tal de interfaz muy potente y monté una startup en Londres que fue relativamente bien y prometía mucho hasta que implosionó de manera dramática, como el 90% de las startups, pero fue una gran aventura, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo después de ahí pues ya empecé a hacer gestión, fui director de diseño de ITV, que es la tele comercial mayor de Reino Unido. O sea, hice un montón de cosas, pero lo que fui dándome cuenta de que yo, más que influir desde la disciplina, que era parte de mi trabajo y que era importante hacerlo porque tenías que materializar esas ideas, me di cuenta que lo que hacía yo particularmente bien y con mi equipo era introducir nuevas ideas dentro de las organizaciones a través del diseño. Era como la película esta Origen, ¿no? De Inception, sí. ¿No? Es una de mis películas favoritas. Es colar nuevas ideas y sobre todo en transformar la manera de crear valor introduciendo empatía en los procesos de negocio. Eso es para mí lo que es importante. ¿Qué significa esto en términos normales? Es cómo crear mejores propuestas de valor pensando en las personas. Así de fácil. Y esa ha sido mi evolución, ¿no? Pero claro, según iba evolucionando, yo recuerdo que al principio sí, hablaba con todo, me llamaba boca haciendo user experience, ¿no? Pensaba desde la perspectiva del usuario, ¿no? Sí. Pero un día, recuerdo, me contrataron como director de user experience en ITV precisamente y al cabo de un tiempo dije, hostia, es que esto no me funciona porque nadie usa la tele. La gente la disfruta, ríe, llora, se entretiene, se informa, pero no usas la tele. Como mucho le das un botón para encenderla y tal. Y a mí lo que me interesaba precisamente en un contexto de media como ese era que la gente no usara los productos, sino que los disfrutara. Entonces cambié el mandato de mi equipo y dije, nuestro propósito, colegas, aquí el equipazo que tenía en aquel momento, les dije, es extender y mejorar el disfrute del contenido utilizando medios digitales, que era el contexto en el que estaba. Y les rompiste la cabeza a toda la empresa. No estamos aquí para crear productos digitales, sino para hacer mejor una experiencia de contenido. Esto quiere decir, yo recuerdo en aquel momento uno de los programas estrella que teníamos era el Factor X y fue el año de One Direction que rompimos aquí los corazones de... Tú seguro que eras súper fan, Joan. Yo estuve... Bueno, pues fue ese año, sí, para que veáis, echáis atrás, no sé, el 2011. Sí, por ahí. El caso es que ese mandato cambia radicalmente la manera de entender lo que tú haces, ¿no? Hasta el punto de que hacíamos, por supuesto, los productos, hacíamos las webs, las tal, pero por ejemplo, recuerdo con One Direction, al final las preguntas que nos hacíamos eran del tipo, vale, tengo millones de fans excitados para el fin de semana que van a cantar estos, ¿no? ¿Cómo genero ese hype, ¿no? ¿Qué medios utilizo? Las redes sociales, en la aplicación, qué tipo de contenidos, creamos fake perfiles para darle una narrativa, tal, cómo hacemos los clips para que ese momento tal dure, no sé qué, no sé cuánto. Había un montón de cosas. Uníamos contenido, aparte hicimos una cosa muy bonita en ITV, que era simbólicamente representa muy bien el rol del diseño en una empresa contemporánea. Es que nos pusimos en el centro del edificio. Tenemos la planta digital, que era bastante grande, había gente de marketing, de contenidos, había gente de tecnología, front-end, back-end por allá, la gente del player, la gente de no sé qué.
Y nosotros nos pusimos en el centro. Y aún más, la manera de poner el equipo, en lugar de aislarnos, hicimos un círculo, cada uno mirando hacia afuera, digamos, y en el centro pusimos una mesa como de bar. Sí. Entonces, Uy, era el lugar, éramos la plaza. Éramos el sitio de encuentro de toda organización, donde las conversaciones que unían tecnología con marketing, con contenidos, con marca, sucedían. Entonces, entonces nosotros habíamos sesiones donde trabajamos con intensidad, de manera creativa, e intentar definir la experiencia no de una perspectiva digital o de usuario, y definirla desde una perspectiva emocional, perspectivas, digamos, mucho más humanas, ¿no? De disfrute y experienciales, ¿no? Y eso cambió tan radicalmente la naturaleza del propio equipo que llegamos a ser los que definimos la estrategia digital de ITV. Desde el diseño se definió la estrategia, hubo una especie de gran concurso de ideas durante unos meses, y el modelo de consumo y modelo comercial y tal que se estableció vino de mi equipo. De gente que hace unos meses estaba haciendo gráfica. Pero es simplemente utilizar nuestras capacidades para elevarlo. Y recuerdo que lo que le dije al CEO en su momento, después con esta crisis de qué carajo es esto que estamos haciendo, y cambié este mandato, es quitar la palabra usuario del título. Y de hecho, yo creo que de hecho a él le sonaba un poco raro. Esto no es Disneylandia, ¿no? Que esto de experience design, ¿no? Parecía que íbamos a diseñar experiencia de gente que nos viene a visitar, ¿no? Es que es así. Pero hicimos un equipo de experience design, ¿no? Claro. Y trabajábamos de una manera muy holística. Pero a lo que venía esto es que para mí fue muy revelador, ¿no? El empezar a definir el rol del diseño no desde una perspectiva tecnológica, que es lo que implica poner la palabra user, porque user es una palabra legada a la tecnología. Sí, sí. Primero la tecnología, después están las personas, entonces tú eres un usuario. Y después, cuando ya me metí más en temas de consultoría más orientada a negocio, de repente estamos hablando del customer. Pues también lo mismo. Entonces, yo lo que hago ahora en este momento es intentar trascender el lenguaje, cambiar el lenguaje, dejar de hablar de usuario, dejar de hablar de customer y empezar a hablar de personas. Sí. Y sobre este nuevo lenguaje, qué tipo de experiencia, de modo holístico, de qué tipo de valor le puedo crear, ¿no? Que al final siempre tiene forma de experiencia. Cuando pienso en las personas, ¿qué forma tiene, ¿no? ¿Qué tipo de relación puedo tener yo como empresa con las personas, ¿no? Y aún más, cada vez más, y esto es donde estoy, que me está volviendo estoy con otra crisis más de esta, porque uno de los mitos más peligrosos del Design Thinking, precisamente, es que habla de personas. Sí. De hecho, tenemos una herramienta que se llama Personas, que lo que hace es individualizar el problema. No estamos de acuerdo. Habla de la realidad desde una perspectiva hiperindividualista, que es ideológica, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y los individuos no estamos solos, ¿no? Formamos parte de un contexto social y de un contexto ecológico. Sí. Entonces, muchos de los problemas que estamos sufriendo ahora, el diseño, que parece liberador, al final ha sido un acelerador de problemas, precisamente porque ha acentuado una visión tecnologicista, hipercapitalista, hiperindividualista. Sí. Y el diseño ha sido un acelerador de esa visión. Tal cual. Entonces, lo que hago precisamente con las empresas es partir de este marco crítico, digamos, y decirle, bueno, ¿qué tipo de relación quieres establecer con las personas, con la sociedad, con el planeta? Así de claro, ¿no? Así de sencillo, pero tú imagínate... Hombre, o sea, con este planteamiento, para que te digan que no, complicado. Tú ponte en situación, ¿eh? Alberto Claro. llega allí, se sienta con el CEO de una gran empresa, porque la verdad es que, Alberto, con tu experiencia trabajas con muy, muy importantes empresas en todo el mundo, no solo aquí en España. Pero esto es muy didáctico, o sea, quiero decir, las ideas están bien transmitidas. Podéis coincidir o no, que yo coincido al 200% con todo lo que comenta, pero está muy bien comentado. Entonces, ¿quién no va a querer, entre comillas? ¿Qué empresa no va a querer? Yo una cosa que le preguntaba a Alberto, cuando me contaba esto, y yo le decía, vale, bueno, o sea, bien, yo te imagino ahí con el CEO, el consejo directivo, genial, todos, oye, la gente estupenda, prestándote toda su atención y con las mejores intenciones. Y luego esto cala. Yo decía, ¿esto luego se ve? Sí, ayer tuve una conversación espectacular sobre esto, ¿no?
Cala con algunos y cala y no con otros. La naturaleza tradicional y vamos a ver, el modelo económico que sustenta nuestra sociedad tiene una naturaleza sociopática. O sea, el capitalismo es sociopático. O sea, funciona exactamente igual que la mente de un psicópata. O sea, no solo tiene un interés, que es el interés propio y maximización del retorno sin importar. Es que no incluye ninguna cosa más. O sea, al final la gestión de negocio es la gestión de una spreadsheet, de una tabla de Excel con entradas y salidas. Y muchos, de hecho lo ves aquí, yo he trabajado con CEOs que son financieros y tienen una visión puramente cuantitativa de su negocio y de intentar ajustar los números para conseguir el mayor retorno para los shareholders, ¿no? O los stakeholders de la empresa, ¿no? Ya está, no hay más ciencia, ¿no? Y todo lo demás es tal. Y de hecho, te encuentras, de hecho, en alguna reunión de esto es una paja mental, he salido también con la cabeza baja, ¿no? Pero también yo creo que empieza a haber una conciencia de a dónde nos lleva esto. Yo creo, y aparte que yo hablo mucho últimamente creo que parece uno de los discursos fundamentales en este momento y pivotales en este momento, que es ya no podemos hablar de incertidumbre y de VUCA y cosas de este tipo. Porque esto lo que ha sido la gran excusa para evitar que tomamos decisiones de futuro. Porque todo es incierto, no puede, como todo es incierto y nada sabe nada y el futuro cambia, no sé qué, la velocidad y tal, al final lo que está haciendo es quitando la base sobre la que construir propuestas constructivas. Y el mundo... Exactamente, pero no puedes ser responsable en un territorio entre la niebla porque no sabes a dónde vas, no sabes hacia dónde vas a ir, entonces cualquier decisión va a ser siempre... Sí. Solo puedes tomar decisiones cortoplacistas y vas tirando, ¿no? Sí. Vas intentando tal y cae la innovación constante, aprendizaje constante, y boom, 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 ¿no? Y yo creo que ya no estamos en un tiempo de incertidumbre. Yo creo que nunca lo estamos y ha sido un discurso que ha funcionado muy bien porque ha generado esta aceleración. Se sigue oyendo mucho, ¿no? Sí, claro, es el discurso por defecto. Yo creo que se seguirá oyendo, vamos. Pero yo creo que no estamos en un entorno de incertidumbre, estamos en un entorno de certezas muy grandes, ¿no? El cambio climático, la pérdida, que a mí la que más me afecta casi a nivel emocional, que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? El hecho de que estamos literalmente, en los próximos 10 años 1 millón de especies van a desaparecer, que está calculado, ¿no? No sé, la desigualdad creciente, el autoritarismo, joder, que Trump no gobierna en un país remoto del medio de Asia, ¿no? que gobierna en el país que tiene Silicon Valley. Claro. O sea, esa correlación tiene que estar ahí de alguna manera, ¿no? O sea, el país que ha dado, en teoría, el discurso ideológico de la innovación y la manera que estamos obligados los demás a pensar, el país que ha traído Design Thinking. Sí, es verdad. Lo gobierna un tipo como Trump. O sea, entonces algo falla ahí. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y yo creo, precisamente, que eso es cierto y real, ¿no? Y el Amazonas se está quemando estos días. Y precisamente con un modelo puramente, digo, el concepto que me viene a la cabeza le llamo el pornocapitalismo, ¿no? Que es el capitalismo en crudo, ¿no? A la bestia, ¿no? Y además, cuando pienso en ese sentido, el rol que hemos tenido los diseñadores, cuando pienso en el pornocapitalismo, es el de erotizar esas salvajadas, hacerlo más seductor, ¿no? Y poner velos a la realidad. Al final yo creo que lo habéis hecho también, ¿no? Claro. Pero bueno, los diseñadores, los de marketing y tal, estamos condenados. Ya estamos. Estamos contando. Aquí hay patados. Esto es como lo del meme del perrete en el bar que se está quemando, lo de Isfine. Sí, claro. Esto es igual. No, pero bueno, a mí me parece muy importante hablar de esto porque es verdad. No vas a hablar en el programa tan salvajemente de esto. Pues no, pero porque, bueno, lo que dice Alberto, estamos nosotros aquí en discurso, aquí hablamos de innovación. Sí, claro. Entonces, a lo que para cerrar el tema porque al final estás hablando si los directivos de las empresas compran este discurso, ¿no? Entonces yo lo que digo, mira, tío, hay que yo creo que la oportunidad está en tomar partido. Entonces unos lo harán porque creen en ello y encuentras gente que es así y es increíble porque al final estamos hablando con personas y las personas al final todos nos parecemos bastante, ¿no? Excepto si tienes un problema grave, ¿no? Precisamente de psicopatía, ¿no? también te pareces a muchas otras personas. Pero
Y luego los otros lo harán por pura tacticismo, ¿no? Entonces ahí el caballo de Troya, que llamo yo, ¿no? Que lo introduces hablando de la realidad de un mercado, la realidad de nuevas generaciones, o no tan nuevas, porque al final el tema generacional al final se rompe, ¿no? por la dinámica también de la naturaleza de este tiempo, ¿no? De gente que está demandando algo, que es consciente de una realidad sobre la que quiere actuar. Entonces, ¿tú en qué lado de la historia crees estar? ¿Quieres ser un Bolsonaro? Que funciona puta madre porque va a crecer el país con las vaquitas que van a pastar. ¿O quieres ser alguien que tenga una conciencia y un respeto por una realidad y un futuro? Entonces, ese es el gran dilema. Entonces, yo lo que hago precisamente es intentar trabajar con las empresas para recrear o reposicionar la empresa desde esa perspectiva. ¿Quién quieres ser de mayor, digamos? ¿Cómo quiere desarrollar una narrativa positiva de impacto que luego se traduzca en unos principios, en una cultura, en una serie de servicios y productos, en modelos de negocio, pero que tengan un componente de impacto positivo? Entonces, ¿qué pasa? Que da igual, a mí me da igual si el tío es un psicópata o si es un tío santo. El tema está que lo compre, ya sea por interés de la supervivencia de la empresa o porque tal. Porque, aunque sea poco, puedes empezar a cambiar cosas, puedes empezar a generar una dinámica de responsabilidad que se puede traducir en la manera de trabajar, en el tipo de productos que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, yo mucho no puedo hacer, pero si somos muchos haciendo esto y cada vez somos más que trabajamos con una perspectiva más o menos similar, pues al final acabas influyendo, digamos, maneras de hacer, ¿no? Bueno, a mí me rompes la cabeza cada vez que hablo contigo. Yo seguro que a los CEOs, a los y las CEOs les pasará lo mismo, y que es un poco lo que tú me decías, tu trabajo, ¿no? Porque por eso yo te preguntaba, vale, bueno, bien, tú llegas y estupendo, y habrá quien se convenza, quien, bueno, pues tenga que reflexionar, ¿no? Porque es verdad que te dices, oye, pues sí, cierto es que yo estoy aquí manejándome con un lenguaje, asociándolo a unos conceptos que yo como ser humano sé que no son así. Pues es que estoy silenciando, ¿no? Esta vocecilla que surge en mi interior a veces, porque bueno, estoy centrado en el negocio y no sé qué. Y bueno, pues oye, me alegra que me cuentes que sí que funciona, y sobre todo me alegra que tú tienes claro el decir, bueno, yo oye, llego hasta donde llego, ¿no? Yo voy, que no es que sea poco, ¿eh? No, absolutamente, pero claro, por eso es por lo que hablábamos también con Alberto, luego esto cae, porque claro, en las empresas, los consejos directivos, otra de las certidumbres asociadas a incertidumbres, hay que transformarnos, vamos a la famosa transformación digital. Bien. Claro, así pasa luego, ¿no? Que nos centramos en la tecnología. Y nos olvidamos del mundo y las personas. Bueno. Pero ¿qué es eso? Si es que el problema lo tiene gente como tú. Claro, si es que no pasa nada. Los humanistas, ¿no? Los humanistas. Lo tenemos el problema. Si es que el problema es que sois humanistas, hombre. No, es que se ríen mucho de mí en el pueblo. Porque, claro, yo cuando volví, pues oye, yo siempre le pongo mucho humanismo a todo. Y entonces, claro, hay en ciertas cabezas de aquí, pues que, oye, costaba un poco la idea. Pero bueno, al final creo que como te estoy hablando desde el ser humano a ti, ser humano, al final yo creo que más o menos se acaba entendiendo. Otra cosa es que te hagan caso o no te hagan caso. Sí, mira que es sencillo eso, ¿eh? Sí. O sea, al final estamos hablando... Es que ¿de qué otra cosa puedes hablar que no sea de personas? Es que no he acabado... Cuando hablas... O sea, de cosas etéreas. El concepto del negocio. Claro, por ejemplo. O sea, sí. ¿qué es etéreo? Los números. Claro, el negocio. Los números. Que no son personas. O sea, es que al final depende mucho del perfil, ¿no? Es lo que hablaba antes. Es un CFO, pues es que numeritos, y no le expliques nada más. Que tenga un retorno de tal y cual y no sé. Es que ese no es su cometido. Ya, pero, es que el problema es que también vienes con gente que a lo mejor tiene un... Cuando llevas mucho histórico, te has planteado muchas cosas, a lo mejor tú le estás haciendo esa incepción, a lo mejor te lo compras de 5 años. Sí. Pero ya te viene más condicionado por el contexto, por la gente de fuera. Claro, pero tú piensas que aunque ese señor CFO, que por si acaso alguien no entiende, viene a ser el director financiero de una compañía, para entendernos,
imagínate que es el CEO, el presidente, director general, lo que sea, que tiene una formación financiera y él viene de ser financiero. Pues genial, pero sigue siendo una persona. Sí, claro. Sí. Quiero decir, sí, vale, él además Sí, pero se del diferencia... mundo desde una perspectiva Pero numérica, cuando- perfecto, pero siempre hay cosas con las que tú no tienes ni idea ni perspectiva numérica y tú siempre te vas a poder entender con esa persona Sí. en ciertas cosas, porque es que hablamos de... Pero hay mucha dualidad luego también con las personas, y sobre todo si son altos directivos o tienes una empresa o lo que sea. Yo, un empresario, a lo mejor no es lo mismo que el yo persona, que debería ser lo mismo. Yo creo que ahí es donde está el error. Hay muchos matices. Sí, que tú pero puedes ser, la persona John, bueno, tú eres... hay gente que lo sabe separar. Hay gente que no. O sea, pero, quiero decir que eso sí que es una cosa... pero ¿por qué hay que separarlo? Digo yo. A veces que hay gente que los necesita separar. Claro, pues que eso es... No sé, tengo mis discrepancias. Si no, no existiría el centro político. Eso es así. ¿Que existe? Claro, hombre, claro que sí. Que existe. Sí, Bien. es algo que comprende Oye, una franja mira. del 90% del 100. Ponme, por favor, otro vermú, pídemelo. Sí, venga, no yo- te yo- vayas, yo necesito pídemelo otro al también. niño, porque aquí nos estamos poniendo. Pero no os ya. habéis comido la tapa, os habéis puesto a hablar y al final no me habéis... Ay, no, ¿No os ha pero gustado? ¿Queréis que ahora, lo cambie? ahora nos hacemos cargo, no Venga, te va. preocupes, no te preocupes. No, pero tienes que pensar, Silvia, que el CFO también es persona que le gusta ir de vacaciones con el bonus en el bolsillo. Claro. Entonces, el problema muchas veces, si ves la madurez y la profundidad, digamos, el valor de una empresa en el modelo de incentivos que tiene. Si son muy cortoplacistas y tal y cual, pues al final ves que no va a funcionar nada. Porque la gente, esas personas tienen familia y les gusta disfrutar de tal y comprarse un coche nuevo de vez en cuando. Entonces, esas cosas mundanas y personales y que son muy importantes para todos, son las que definen también el foco, ¿no? Y la incapacidad también de transformarse. Porque el business as usual te protege también. Y no que te toquen las cojones con la transformación y tal y cual. Tal Lo que cual. estás poniendo es en cuestión una realidad y unas maneras de hacer que te han protegido hasta ese momento. Claro. Siempre pienso que cuando hablas de transformación, estás hablando sobre todo con directivos, con gente que ha crecido en una empresa con los modelos anteriores. Ujú. Entonces lo que le estás diciendo, oye, que todo esto que has hecho no sirve para nada. Entonces, que te estás construyendo sobre modelos. Entonces, es un discurso muy difícil. Realmente es solo, aunque parezca, es muy top-down. Solo líderes realmente con una visión, con una capacidad de tomar decisiones desde arriba, son capaces muchas veces de transformar. Eso es un discurso a veces. El problema que tiene este tipo de aproximación que estamos hablando es que requiere un interlocutor alto. Claro. Si no es mucho más. También un poco, pues claro, por eso, porque siempre, por otra parte, estamos asociando toda la transformación, todo lo que hablábamos, a la tecnología. Ujú. Y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Sí. No vamos más allá. Sí. Y al final, porque muchas veces a ese directivo, cuando tú llega una consultora, quien sea, a hablarle de la transformación, lo que le dice es que necesita cambiar de la tecnología que está utilizando. Sí, ¿no? sí. Digo, John, tú que vosotros dos que sois consultores. Vamos a transformarnos y vamos a instalar un nuevo RP. Claro, Eso es. entonces comentaba con Alberto que vivimos ahora mismo un momento que es una especie de dictadura de la tecnología, no sé cómo decirlo, que muchas veces nos impide pensar. Sí. O sea, el hecho de tener que pensar tanto en la tecnología y además se basa en infundir el miedo, ¿no? Claro. Es que si no, es que con esta tecnología dentro de 5 años estarás muerto. ¿No? Lo pues, Sí. dice mucho más bonito, pero bueno, Sí. supongo que es el discurso que El problema es que al final... atención, que sí, que no desde estoy cualquier diciendo área- que no haya desde que cualquier cambiar área la el discurso es tecnología. el mismo. O sea, que decir, a lo mejor desde una área de tecnología, si no haces esto, pero si no estás en no sé dónde, o si no hacemos no sé qué. O sea, cada área dentro de la organización al final se puede concentrar y todo el mundo tiene un discurso parecido. Que no tiene que ver solamente con la tecnología. Sí, pero lo que pasa Pero es que sí que estamos fastidiados. porque se ha creado una especie de confianza en las soluciones mágicas. Sí. Que venga fulanito, te enchufe no sé qué y de Exacto. repente te funciona de una manera Exacto. mucho más eficiente la empresa, genera nuevos revenue streams o de repente todos los empleados empiezan a dar palmas porque se ha creado un nuevo proceso, ¿no? Sí. Pero es mentira, no funcionan así las cosas, ¿no? Y lo que
y que pueden ayudar, que no, o sea, la tecnología está ahí para algo y tal cual. Pero el mayor problema no es tanto esas microsoluciones que son, o sea, que hacen poco impacto, que son generalmente muy caras, ¿no? Sino que esa confianza en la receta mágica impide una reflexión estratégica y una reflexión profunda sobre dónde quieres estar, cómo debes estar. Y lo peor es que es muy difícil, y es que pensar es difícil. Y las corporaciones no potencian ni el pensamiento crítico, ni el pensamiento estratégico, ni la capacidad creativa de buscar soluciones sobre el problema real. Simplemente, a partir de una vez la corporación va a funcionar, el único objetivo que tiene es su propia supervivencia. Eso como corporación abstracta, y la supervivencia del puesto de trabajo de cada uno de los que la componen, ¿no? Entonces son dinámicas anti-creativas y anti-estratégicas, digamos, ¿no? Y es muy difícil romper esto, ¿no? Entonces tienes que de repente encuentras a lo mejor líderes maravillosos que tienen esa capacidad de visión y esa capacidad de empujar transformaciones mucho más profundas, ¿no? Y se empieza a ver. Al final, cuando crece la empresa, en muchas ocasiones, a lo largo de las últimas décadas, ha sido para poner el proceso por encima del proceso, para asegurarse de que la empresa es capaz de funcionar sin personas. O sin la mayor dependencia de las personas. Entonces, ese punto... El otro día caí en una siguiendo el silogismo ¿no? Y es que el problema, cuando ves desde el punto de vista de la consultoría, sobre todo cuando vienes del mundo humanista, ¿no? Como vengo yo, del arte y tal cual, tienes un pensamiento mucho más, digamos, sofisticado, no mayor ni mejor, pero sí un nivel de sofisticación conceptual alta, ¿no? Estás acostumbrado a elevar. Te das cuenta que la corporación cada vez es más tonta, entre comillas, ¿no? Y yo creo que, ¿sabes por qué es? Porque se intenta igualar a las capacidades de la tecnología. Si la tecnología es tonta y necesitas automatizar, lo que tienes que hacer procesos tontos. Entonces, la inteligencia de una corporación llega a donde llega el soporte. Eso lo veía también, no solamente a nivel procesos, sino a nivel modelos de negocio, ¿no? Yo lo sufrí especialmente en media, ¿no? Los medios de comunicación. Claro, lo ves desde fuera y dices, hostia, ¿por qué sufren tanto? Sufren tanto porque confían en los modelos tecnológicos para dar soporte a su negocio. Y el modelo tecnológico, sobre todo en los KPIs esenciales, ¿no? Del modelo de media digital, son tan básicos, que es el clic, la permanencia en página, el número de impresiones de un tal, son tan sencillos que idiotizan el propio modelo de negocio. Y los medios nunca fueron un negocio de clics, fueron un negocio de influencia, fueron un negocio de opinión, de crear comunidad, de hacer un montón, y un servicio social. Y de repente se convierte en un negocio de clics. Y se convierte en un negocio de clics porque la tecnología solo llega a medir clics. Si la tecnología supiera medir influencia y comunidad y cosas potentes y humanas, el negocio sería más sofisticado y podría haber sobrevivido. ¿Qué pasa? Que lo han idiotizado. Y por culpa de la tecnología. Y por culpa de las soluciones tácticas y mágicas que ha ofrecido la tecnología en las primeras oleadas de disrupción tecnológica, como se llame que hemos sufrido en los medios, por ejemplo, de comunicación. Y esto ha tenido, de nuevo, un efecto negativo, no solamente en la industria, sino en la realidad social que estamos viviendo. Porque uno de los actores que se supone que debería hacer cierto control está desprestigiado, entre comillas, por esos años de idiotización, dijéramos. Bueno, Alberto, no sé si lo tienes tú tan identificado, pero aparte de ITV que nos contó, pues ha sido también, espera, lo tengo por aquí, Alberto, no me quiero equivocar, Chief Experience Officer, vuelvo a explicar, el jefazo de la experiencia en el grupo Prisa. Correcto. Es decir, que está hablando con mucho conocimiento de lo que dice. Y has mencionado ahora también una cosa que me gustaría comentar, que hablábamos el otro día y me pareció muy interesante. Tú me decías que teníamos que empezar a cambiar los indicadores de negocio, ¿no? El pasar a medir a lo mejor más, hablar más de impacto, lo decías ahora, de relevancia, que de cosas como esto, ¿no? Como los clics o el lifetime value o estas cosas que nos manejamos. Sí, de nuevo, tiene mucho que ver con esto que hablamos ahora, ¿no? Por ejemplo, una métrica de impacto en media sería eso que hablábamos, influencia, ¿no? De hecho, uno de los proyectos que yo intenté iniciar cuando estaba en el grupo Prisa era crear una métrica de influencia utilizando Machine Learning, una serie de variables, para generar
una métrica que sumando un montón de inputs aquí y allá lograra más o menos sintetizar la capacidad de influencia de una pieza de contenido, etc. Entonces, esa sofisticación yo creo, espero que surja, ¿no? Pero se habla, pues, volver a recuperar, pues eso, confianza en banca, influencia en media, no sé, reliability, ¿no? Tal, yo qué sé, como cosas que no son medibles de una manera en base, no son sencillas de medir con la tecnología, pero como todo el mindset directivo dice, vamos solamente a utilizar o a crear valor en aquello que se pueda medir, pues al final entonces tienes dos opciones, o seguir confiando en las métricas que te ofrece la tecnología, o decir, a tomar por culo las métricas, yo me creo mis propios digamos, métricas soft o marco estratégico que me permita interpretar éxito de la manera que yo creo que es conveniente, ¿no? Entonces ahí sí que también es parte del trabajo que hago, ¿no? O sea, no tanto las herramientas de medición de ese éxito, pero sí decir, mira, éxito significa esto. Y hay que reinterpretar el concepto de éxito y reinterpretar lo que haces como empresa en relación a ese éxito, ¿no? Que se dice pronto también. Sí. Pero se puede, Bueno, se puede. claro. Es muy interesante y es muy complejo luego implementarlo, es muy político y todo lo que quieras. Pero estoy, por ejemplo, trabajando un proyecto muy bonito en cuanto a su profundidad conceptual, digamos, que es para la industria de los centros comerciales, ¿no? Que es una industria que cuando me dieron el brief me asusté de una manera, porque hablaban del espacio público. Y yo, estos tíos, ¿de qué cojones están hablando? De capturar, quita tus sucias manos de mi espacio público, ¿no? El espacio público nos pertenece a todos, ¿no? Y no puedes tocarlo con tus sucias manos comerciales, ¿no? Pero luego, dándole vueltas, dice, coño, pues que, joder, pero es que lo comercial forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, de hecho, desarrollé un modelo digamos, estratégico que le llamo el modelo ZOCO, que en inglés es SUK, S-O-U-K, que habla, esto es social. En árabe también. Pues el ZOCO es social, es único, tiene calidad, pero el ZOCO es algo maravilloso porque tiene la capacidad de transformar, o de, digamos, la parte comercial complementa la parte social, se convierte en el centro, ¿no? De actividad pública, ¿no? Y cumple una función social que trasciende lo puramente comercial. Entonces, sobre esa idea de volver a recrear estos espacios públicos de actividad real, relevante, tanto en lo comercial como en lo social, en lo cultural, en lo educativo, y cómo un centro comercial para poder ser, ahí está la excusa, está el caballo de Troya. Si quieres seguir siendo relevante en el futuro, colega, no puedes hacer centros comerciales. Claro. Tienes que recrear, reinventar el espacio público. Claro. Y entonces, como es un tema nada más que de lenguaje, ¿no? Pero a raíz de eso, empiezas a construir una narrativa, un manifiesto, una intencionalidad. Aparte muy bonita, porque la estamos construyendo alrededor de uno de los, digamos, externalidades, no tan externalidades, del mundo digital, que es el aislamiento, la alienación personal, ¿no? Entonces, vamos a volver a sacarte de la pantalla y te vamos a volver a llevar a las experiencias públicas, colectivas, físicas, ¿no? Entonces, estás, ¿sabes?, posicionando sobre una realidad negativa y estás utilizando a la industria como motor o vehículo de transformación positiva, de impacto positivo. Pero a ellos les viene estupendamente, ellos quieren ganar dinero. Pero saben que para ganar dinero tienen que tener ese discurso. Entonces es un win-win. Un win-win-win, decimos, ¿no? Un win para la empresa, un win para el usuario, los usuarios, la sociedad, el contexto local, la empleabilidad, no sé qué. Y un win para el cliente también, que lo disfruta, ¿no? Más o menos así es como funciona. Y eso, por supuesto, se traduce no solamente en esta narrativa, pero luego lo llevas a qué tipo de productos, servicios, qué tipo de plataformas, qué tipo de no sé qué necesitas para que esto se materialice, ¿no? Y esa es la manera. Eso es diseño estratégico, básicamente. Bueno, estoy imaginando a la gente aquí tomando notas. El programa se te va a hacer largo. En su casa. Bueno, no me importa. Es que Alberto no va a venir cada día, ¿sabes? Yo espero que nos importe a los que estáis escuchando, pero es que, claro, hay mucho de lo que hablar. No, pero es verdad que lo que más me gustaba de hablar con Alberto es realmente
un poco cómo hacemos entender este discurso que tiene Alberto, que no solo es un discurso, que es decir, mira, si quieres ser relevante en un futuro, y si queréis traducimos ser relevante por tener beneficios en tu empresa, y a lo mejor me lo vamos a entender mejor. Sí, sí. Si quieres ser relevante en un futuro, tienes que generar un impacto en las personas. Y que no es una locura. Me ha encantado que nos cuentes este proyecto de los centros comerciales porque creo que lo ejemplifica muy bien para que se entienda, ¿no? Sí, sí. Que hablábamos, proyectos tecnológicos enormes en Google, Facebook, es que han generado un impacto en nosotros. En este caso, bueno, estamos ahora ya en el proceso, yo creo, de que les toca cambiar ese impacto que han generado, pero bueno, quiero decir que lo que no cabe duda es que han generado un impacto en nosotros como personas. Nos han cambiado formas de relacionarnos y de hacer muchas cosas. Pues igual, cualquier empresa hoy día ya con tu producto, con tu servicio, lo que tienes que intentar es generar ese impacto. Está claro. ¿No? A mí es que por eso me gusta. Si estoy echando de menos a hablar con la gente que nos esté escuchando. a ver qué opinarían, qué nos contarían. Sí. Oye, en todo esto, yo hay una cosa, tú sabes que aquí hablamos de innovación cañí, española, y tú has notado un cambio, porque tú llevas más de 20 años, ¿no?, dedicándote a esto. Pese a lo joven que eres. Quiero decir. Y nací innovando. ¿Tú has notado un cambio de mentalidad en los directivos y directivas con los que te contratan? Porque al final te contratan, ¿eh? Sí, a mí, yo veo, hay generaciones que van pasando, ¿no? Y ahora yo creo que una de las generaciones que está emergiendo, ¿no?, es la que viene con una formación digital muy fuerte. Yo soy, por ejemplo, profesor en el ISDI, ¿no? Y ves que hay, pues eso, los profesores del ISDI, muchos vienen de las grandes plataformas digitales y tal y cual. Y empieza a haber una mentalidad de innovación, pero es todavía con un componente digital cuantitativo muy fuerte. ¿Sabes? De resultista. Sí. Muy digital, o sea, casi nativo, pero resultista. Todavía. Y ahora yo espero que venga la siguiente oleada que trascienda solamente viendo que los resultados, que no van a promover una longevidad corporativa y empiecen a incorporar una visión mucho más abierta, ¿no?, y más holística, y más sobre todo más humanista, con un nuevo relato, con unas nuevas historias, ¿no?, que contarse a uno mismo para volver a creer en claro. Yo creo que la innovación tiene que depender de ese nuevo relato. Y ese nuevo relato tiene que haber gente construyéndolo. Y yo creo que empezamos a emerger, ¿no?, gente que de una manera un tanto épica, porque, o sea, de nuevo, la cantidad de veces que me he encontrado con el de turno, ¿no?, diciéndome que o pajas mentales o empezar a reírse directamente en mi cara, ¿no? Ostras, además de alguna sí, no, es que me lo estoy imaginando. Pero yo creo que estamos ahí. Está ahí. Y aún más, te diré que España, sobre todo viendo la crisis en los países anglosajones y los modelos tradicionales de innovación anglosajona, tenemos unas capacidades que cuando aprendamos, primero, a identificarlas y segundo, a explotarlas, podemos ser un gran país en la innovación que viene. Y comunicarlo. Yo recuerdo cuando estaba en Reino Unido, claro, estuve meses y meses dándole vueltas a volver o no volver. Tenía allí mi vida es más o menos establecida y tal cual, pero quería, me parecía, yo hablo mucho de propósito, pues mi propósito personal era volver a mi país y hacer cosas aquí y poder tener un cierto impacto, ¿no? Y decía, entonces yo me buscaba justificaciones, me inventaba historias para decir, tengo que irme. Entonces, yo recuerdo una de las cosas, de las historias que me contaba a mí, es esta visión peyorativa que tenemos los españoles de nosotros mismos, que nos decimos somos un país de enfermeros, enfermeras y camareros, ¿no? O sea, somos un país de gente, si os fijáis, es muy interesante porque algo que suena como peyorativo, ¿no?, de poco valor, ¿no? No somos un país de ingenieros como los alemanes, somos un país de comerciantes como los británicos y piratas y gente así. Somos un país de camareros y enfermeros y cosas así. Pero si te fijas en el enfermero, y yo vivía en Reino Unido y
importábamos un montón de gente de España para trabajar en el NHS. Sí, y tal. sí, Los eso mejores técnicos sanitarios del Reino Unido son españoles, ¿no? Y eso quiere decir que somos un país que de manera, digamos, innata tenemos una gran capacidad de empatía. Eso es. De entender y conectar y cuidar y tal y cual, ¿no? Eso por un lado. Entonces hablábamos antes de la empatía como pilar del diseño. Y el segundo, somos un país de camareros, ¿no? Claro. Y somos un país con gran capacidad de servicio. Claro. Entonces, si sumas servicio, experiencia y sumas empatía, ¿qué tienes? Un gran país de diseñadores. De diseñadores de valor en un tipo de innovación que no es utilitarista, que es el éxito de los últimos años en la angosfera, digamos, es que ellos tienen una visión muy protestante, muy puritana, muy utilitarista. Sí. Y la revolución tecnológica es muy de tarea, ¿no? Muy orientada al usuario, ¿no? Sí. Aquí yo creo que tenemos una visión más holística, más retórica también, en nuestra capacidad de contar, de regodearnos y tal, que yo creo que por eso estoy muy, muy contento con trabajar, por ejemplo, en el campo de los centros comerciales, ¿no? Que es la máxima expresión de la experiencia de manera holística. De crear experiencias que valgan la pena recordar, que valgan la pena vivir, que disfrutes, que tal y cual. Y yo creo que España, si logramos de alguna manera modelizar nuestra experiencia en turismo, nuestra experiencia en sanidad, y otras industrias que son hard, ¿no? Y que tenemos ahí, que sabemos hacerlo, que no somos idiotas, ¿no? Nuestra creatividad, que también peyorativamente se le llama la chapuza española, que al final no es más que la capacidad de sobrevivir de manera creativa con lo que tienes, ¿no? Claro. Y es una virtud también, ¿no? Si todo eso logramos construir en una narrativa propia, en una historia propia de país y a lo mejor llevarlo a las escuelas de negocio, llevarlo a las escuelas de diseño. ¿Necesitamos un ministerio de diseño? Ministerio de diseño, claro que sí. Ministerio de diseño. Hombre, joder. Adjunto a presidencia de gobierno. Pero ya lo hemos montado, es que no os enteráis. Eso es que no se comunica bien, entonces. Estamos aquí en el pueblo que no nos Hemos enteramos. montado un ministerio de diseño. No, lo que ¿Cómo es esto? hicimos una maravillosa iniciativa el año pasado, coincidiendo este año, coincidiendo con el Madrid Design Festival, Sí. que se llama el Ministerio del Diseño. Ostras, no me enteré. Y fue una iniciativa, unas jornadas de un día en la que creamos conversaciones entre diferentes personas que representan diferentes aspectos dentro del diseño. Y creamos un manifiesto, un decálogo de acciones que presentamos frente a los ministerios de turno, ¿no? A la industria, no recuerdo cuál. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en marzo de este año. ¿Ha habido respuesta de alguien? Bueno, ya había gente por ahí que recibió el ministerio. Sí, bueno, esperamos. Hombre, fue la primera iniciativa. No se sabe. Y que si- conste que yo no sé, yo tengo la idea de la institucionalización de ciertas cosas. Llegará un momento que sí, tenemos que hacerlo, pero espero pero que. como palanca, no Sí, tanto. sí. Oye, Alberto, y no te he preguntado, tanto que hemos hablado estos días, ¿en qué andas últimamente? Cuéntame. Estoy en la versión profesional de la crisis de la mediana edad. Me interesa. Me interesa escucharte sobre esto. No, llevo mucho tiempo porque es algo que caracteriza mi carrera, es que he dado un montón de saltos, tanto a nivel corporativo como tipo de trabajo que he realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Llevo unos años, pues eso, llevo 5 años en España, pues tanto he emprendido en temas de consultoría como he hecho puestos directivos, trabajando pues eso, como directivo en el grupo Prisa o también asesorando y trabajando en estrategia en el grupo Barrabés. Y he tomado una de estas decisiones vitales hace relativamente poco. ¿Qué me queda? ¿No? O sea, más que me queda, es que me queda poco tiempo. Bueno, vais a ver. Poca energía para hacer un proyecto realmente. O sea, lo que le digo a las empresas que tienen que tener un impacto, me lo quiero aplicar a mí mismo, ¿no? Es una especie de compromiso personal con la realidad, ¿no? Y con lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces, quiero de verdad crear un proyecto, desarrollarme profesionalmente o aportar profesionalmente un contexto de impacto, ¿no? Entonces he empezado y colaboro con varias consultoras
ayudándoles y startups, ayudándoles a crear conceptos a este nivel estratégico, ¿no? Que es un tipo de skill, un tipo de profesión que tampoco se ve mucho, ¿no? Yo tengo mucha experiencia, entonces ayudo de una manera bastante eficiente a empresas a generar esta narrativa inicial que permite arrancar y dar sentido a todo lo que hace después, ¿no? A dotar sentido a la estrategia para que funcione bien y genere el impacto deseado. Y en paralelo pues estoy empezando a colaborar principalmente con una agencia danesa. Sabes que Dinamarca pues es como, digamos, la capital, el centro del diseño en su expresión más sofisticada. Hay algo en Dinamarca, en los países nórdicos, que es muy especial, ¿no? Que va más allá de lo que yo que viví y cómo crecí profesionalmente en el mundo anglosajón, que tiene esta visión utilitarista, orientada a negocio, hipercapitalista, ¿no? Que tiene pues, la naturaleza de vivir en Londres y trabajar en el entorno corporativo británico o norteamericano, mientras los nórdicos trascienden lo individual para trabajar de una manera mucho más colectiva, tienen una conciencia del yo que trasciende el individuo y se vincula más a la realidad social, ciudadana, ecológica. Entonces trabajan a un nivel muy interesante, ¿no? Entonces tuve la suerte de colaborar también con una escuela danesa que se llama Chaos Pilot en diseño de experiencias. Soy mentor en uno de sus cursos y a raíz de esas colaboraciones y tal y cual, que son realmente transformadoras y a mí me dio una visión, de repente pues eso me vino arriba y yo tengo que ser parte de esto porque esto es lo que me mola, esto es lo que me gusta. Y me puse en contacto con Bespoke, que es una agencia muy vinculada a esta escuela. Me hice un amigo de los fundadores, de hecho han estado aquí, van a venir de hecho ahora en octubre a Madrid, uno de ellos, para dar una charla en una conferencia que se llama Primer. Tráenoslo bien, sí, ¿no? lo traigo. Es un chico chileno que vive ya media vida en Dinamarca, es uno de los cofundadores junto a unos chicos daneses. Es el único moreno en la empresa. A John le suena esto que me cuentas. Y viene ahora aquí a dar una charla precisamente sobre su tema de diseño futuro, ¿no? aquí a Madrid. Entonces, ellos Bespoke, trabajan en una de las pilares de lo que creo que yo entiendo que debe ser el diseño en los próximos años, la próxima, digamos, oleada de hacia dónde va el diseño, que es el diseño orientado a impacto, ¿no? Y para poder tener impacto tienes que entender el futuro, o sea, tienes que entender hacia dónde va. Y esta gente tiene metodologías y tiene maneras de trabajar que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, para mí es uno de las no es el centro, sino uno de los fundamentos de mi manera de trabajar, ¿no? Si yo hablo con una empresa, le digo, tenéis que orientaros a impacto, tenéis que ser responsables, tenéis que tener un discurso de relevancia, de significancia, la mejor manera de hacerlo y de venderlo es decir, mira, si haces esto, esto es lo que hacia dónde vas, ¿no? ¿Quieres este futuro? ¿Quieres este escenario posible y desarrollarlo, ¿no? Y esto lo hago de la mano, ¿no? Entonces, pues esta semana estoy trabajando en un modelo de colaboración con ellos e intentar pues, aportar también mi granito de arena en lo que ellos hacen y introducir el diseño de futuros de su mano también en clientes. Es un poquito el objetivo. Pero bueno, es parte de lo que una especie de red que estoy creando colaboradores, ¿no? Creando con mi mujer, ¿no? Que llamamos el colectivo de las cosas intangibles, ¿no? Gente que ya estamos tan pasados que no nos da vergüenza hablar de que, mira, nosotros que me da igual lo que me cuentes. Nosotros trabajamos con intangibles. Sí. Trabajamos con cosas que no vas a ver, que no vas a tocar. O sea, el show me the money tradicional, ¿no? Enséñame las cosas, que te por el culo. Esto son intangibles. Y tienes que darte cuenta que un 50, por lo menos, del valor económico de lo que hacemos están intangibles. O sea, yo me encargo del 50% que tú no ves. Y donde está el impacto, donde está la realidad, donde está la relevancia, donde están las personas, es en este espacio intangible que no se puede tocar, están las relaciones entre nosotros, nuestros propósitos vitales, nuestras alegrías, las cosas que sentimos, las cosas que soñamos, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más bonitas que tiene el diseño, yo creo que es hacia donde me gustaría orientarme y donde deberíamos, yo creo que todos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Es reivindicar el papel del diseño
como capacidad de imaginar mejores futuros, como capacidad de recuperar y devolver a las personas esa capacidad de imaginación, ¿no? Y porque nosotros sabemos hacerlo, joder. Lo que pasa es que hemos estado secuestrados, digamos, por una visión muy pequeña de lo que puede ser el diseño, ¿no? Y yo creo que ese papel es fundamental. Yo encontré después de muchos años mi tagline, ¿no? Mi moto, ¿no? Que me gustaría seguir, y lo encontré hace poco de la manera más frívola posible. En Instagram, en una chaqueta de la chica esta, la Hermione, la de, ¿cómo se llama? La Emma Watson, ¿no? Sí, sí, sí. Salía toda mona y tal, con una chaqueta muy fashion, y tenía una frase que me quedó grabada y de alguna manera ha sido la chispa que me está animando a hacer locuras, como dejar un trabajo fijo y ponerme a hacer otras cosas, ¿no? Y ponía la frase de una activista norteamericana, que tengo aquí el nombre que nunca me sale, se llama Toni Cade Bambata, que es una activista norteamericana feminista negra de los años 70, y la frase dice algo, que es: el rol del artista es el de hacer la revolución irresistible. Y dijo, coño, pues ese no es el artista, el rol del diseñador, ¿no? Hacer que esa transformación profunda, revolucionaria, ¿no? Que nos permita enfrentarnos a los problemas reales que están en la base muchas veces, en la propia naturaleza de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Es cambiar eso, ¿no? Y hacerlo y cambiarlo, no de una manera, digamos, tradicional, no revolucionaria, pues, de sabotaje y tal, sino hacer que esa revolución, hacer que ese cambio profundo, esa nueva narrativa que es capaz de reconciliar negocio y sociedad, negocio y medio ambiente, sea irresistible. O sea, que sea relevante para ello, que sea real, que la puedan traducir en negocio y que sea irresistible para nosotros como clientes, como usuarios, como lo que sea. Y esa idea de hacer la revolución irresistible me parece de las mejores síntesis que pueden expresar cuál es el rol del diseño en los años que vienen, que son unos años fastidiados, ¿no? Viendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Que si nos dejamos ir, pues acabamos, si damos por sentado que el modelo de la economía financiera del Reino Unido, ¿no? o de la especulación tecnológica de lo posible, ¿no? en Silicon Valley son válidos, acabamos con Trump y con un Brexit en las puertas, ¿no? Entonces tenemos que reinventar este futuro, y uno de los pasos que yo estoy dando es juntándome con gente que entiende cómo construir futuros, ¿no? Y de eso estamos. Bueno, pues habrá que seguirle, Alberto. Yo me quiero apuntar al club ese intangible. Madre mía, todo el día con intangibles. Esto es un sufrimiento. La verdad. Oye, pues no, yo te voy a seguir. Tú conocías además Bespoke, ¿no, John? Que sí. Has sentido así muy... He conocido algún proyecto. La gente como no te ve. Sí, claro. Pues oye, os seguiremos, claro que sí. Tenía más cosas, pero yo creo que nos vamos a tener que ir ya para la radio, porque además sí, porque el programa... ¿Vais a tener que empezar yo? A ver, Alberto, vas a tener que venir otro día porque se nos han quedado aquí cositas. O bueno, ahora iremos hablando por el camino, que yo ya sabes que me voy con Lo que haremos será que luego en la web hay cosas como proyectos de los que estás involucrado ahora mismo, de los que me hubiera gustado hablar, pero como ya nos tenemos que ir, vamos a contarlos en la web, en la página del episodio, y así todo el mundo puede saber más. Yo me quedo para cerrar un poco esta charla de bar, con esto que nos decía Alberto, ¿no? Que realmente, porque tú sabes que el gran objetivo de Villainnova, de que hayamos transformado esto en un podcast y que queramos que todo el mundo nos escuche, es precisamente mejorar, cambiar la percepción a mejor que los españoles tenemos sobre nosotros mismos. Esto, habrá gente igual que nos escuchan mucho desde América, saludos, de vez en cuando que me acuerdo de ellos te saludo. No sé si la gente lo sabe, pero solo les sorprende. Les dirá, pero bueno, ¿y los españoles piensan tan mal de ellos mismos? Pues sí, señoras, sí, señores. Hay mucha gente que opina que aquí, bueno, pues somos, como decía Alberto, bueno, pues para cosillas así. Pero no los traemos al programa. Y entonces no es así. Seguro, vamos, yo lo certifico que no es así, porque yo conozco a un montón de gente que ya les gustaría contar con esas personas a todos los países del mundo. Así que
Diseño estratégico. Amigas, amigos, investiguen, lean, quítense prejuicios. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si gracias a gente como tú, Alberto, vemos cambios Pues a futuro, que yo creo que estoy segura que lo vamos a ver. ¿Vamos para la radio? Vamos para la radio, te voy pagando por el camino. Déjate de leches, que vamos tarde, que llegas tarde. Que este año pago. Bueno, luego lo apañamos. ¿Tú te vienes? Sí, claro. Venga, pues oye, Alberto, muchísimas gracias por dedicarnos este ratillo de charla antes de grabar. Me emborrachéis con el vermú y me vengo arriba. No, pero es como mejor nos quedan las entrevistas en la radio, no te preocupes. Sí, el vermú es no te preocupes, que no eres la primera persona que va con un par de vermús a grabar aquí a Radio Bien, ¿no? Pues nada, ¿nos vamos para la radio, pues? Venga, vamos para Venga, pues vámonos. Innovenses, ¿cómo os habéis quedado? Si me decís que nos ha cambiado vuestra percepción sobre nuestro entorno, nuestra sociedad, sobre la tecnología, sobre el futuro, al menos un poquito, no me lo creo. O sea que si es el caso, dadle al play de nuevo porque os habéis distraído en algún momento del podcast seguro. A mí desde luego me ha hecho pensar mucho, replantearme discursos que había comprado ya y muchas otras cosas. Y bueno, me ha gustado especialmente también pues por lo que siempre hablamos aquí. Alberto Barreiro es un referente internacional en diseño estratégico y tenemos la gran suerte de que es compatriota nuestro. Talento español, señoras y señores, que no nos digan que no lo tenemos. Además, si has escuchado toda la charla con Alberto, te ha gustado. Eso estoy segura, bueno, no voy a decir al 100%, al 99%. Así que haz el favor de suscribirte para escucharnos todas las semanas. O comparte el episodio, danos tu like, en fin, ayúdanos por favor a llegar a más gente interesada en la innovación cañí. Todas las semanas os cuento que estamos en las redes sociales para lo que se os ofrezca. Pero esta semana os tengo que dar una noticia. Vamos a salir del pueblo. Sí, señoras y señores, nos vamos a Madrid, asaltamos la capital. Bueno, vamos a estar presentando el podcast, una presentación muy breve, en Podcast Days, que es un gran evento de podcast en español que se va a celebrar el 4 y el 5 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid. Y bueno, pues por allí estaremos John y yo. Si vais a estar por allí y queréis que nos conozcamos, pues nada, nos silbáis y ahí estaremos. Y nos despedimos ya. Muchas gracias por escucharnos otra semana más, sois los mejores. Y os envío un saludo de todo el equipo de Machina. Ya sabéis que aquí os espero la próxima semana en Villa Innova, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro.